Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a todos por sus mensajes y por estar inscribiéndose en el curso Somos Energía, que empieza en breve. Y hoy la verdad que tengo un mensaje, o sea, mi guía, mi ser espiritual me pide y digamos ya desde inicio de año que vengo recibiendo este mensaje muy fuerte y bueno, quiero compartirlo, me piden que lo comparta y que digamos de alguna manera empecemos a trabajar este aspecto a nivel humanidad. Este es como mi humilde aporte que voy a ir haciendo para ir haciendo pequeños pasos o despertando las formas de pensar, ¿sí? Despertando semillas, ¿no? Despertando esas que ustedes ya lo saben, pero escuchar, siempre cuando escuchamos algún, no me gusta decir maestros, todos somos maestros, tal vez podría hablar desde ese lugar, ¿no? Todos somos maestros de otros y de alguna manera a medida que nos escuchamos, nos conectamos, tratamos de comprendernos, llegamos a niveles como más profundos de sabiduría interna y de sabiduría general, porque también los mensajes hay algunos que nos pueden llegar más profundo, calar más profundo, porque están en sintonía con lo que nosotros venimos haciendo o no, ¿sí? Bueno, el mensaje. Básicamente el mensaje es el siguiente, hay que estar en esta dimensión. No es fácil estar en esta dimensión, ¿no? Para los que están buscando ir a otras dimensiones, recordar, estamos en todas las dimensiones, no necesitamos ir a otras dimensiones, necesitamos conectarnos con nosotros, ¿sí? Desde esta dimensión, para poder recibir las energías de otras dimensiones. ¿Qué quiere decir estar en esta dimensión? ¿No? Nosotros, sobre todo últimamente, cuando escucho charlas que hablan del cambio que se viene, de la nueva era, de estas energías que se están moviendo a nivel planetario, sistemáticamente hay un mensaje de que la tercera dimensión es dual. La tercera dimensión es dual. No. La tercera dimensión no es dual. Tiene 3 dimensiones. ¿Sí? Nosotros, desde nuestra mente dual, ¿sí? Estamos no desarrollando una de las 3 dimensiones que tiene este espacio, esta dimensión, ¿sí? Cuando me llega ese mensaje, que me llega el día de fin de año nuevamente, porque bueno, sistemáticamente recibo ese mensaje, pero en fin de año me llega el mensaje de la grieta, ¿no? Estábamos jugando con mi hermana a ver cuáles eran los mensajes para nosotras, para, digamos, a nivel global y demás, y compartí el mensaje que me vino a nivel global. Y en ese momento, cuando lo compartía, empezaba a entender que esto es un trabajo que es necesario hacer este año. Por eso el mensaje vino este año. Cuando revisaba el mensaje que me llegó el año anterior, el mensaje era la transformación, y todavía aquí, al menos en Argentina,
el coronavirus no había afectado. Sin embargo, vivimos una enorme transformación general. Así que, nada, yo ya me tomo más en serio el juego de los mensajes, pues ya me doy cuenta que los mensajes no vienen como un juego. Bueno, volviendo a qué es estar en la tercera dimensión y cómo nosotros nos estamos manejando a nivel energético en la tercera dimensión, algo que recordaba cuando llegó ese mensaje es un aprendizaje que yo hice muy chica, aprendiendo dibujo. Cuando nosotros empezamos a dibujar, sobre todo cuando somos chicos y si digamos, tal vez no tenemos, bueno, de niño uno no tiene tanto conocimiento, vamos aprendiendo técnicas, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento, si yo dibujaba un cuadrado y me busqué un objeto que me pudiera ayudar, si yo dibujaba en este caso un rectángulo, ¿sí? Se veía así en el plano, el rectángulo, ¿sí? Entonces todas las formas que dibujábamos, al menos que yo dibujaba de niña, tenían esta estructura plana, ¿no? 2 dimensiones, ancho y alto, 2 dimensiones. Para mí fue un gran descubrimiento cuando mi maestro de dibujo nos explicó la tercera dimensión, ¿no? Hay profundidad, no hay solo ancho y altura, sino que en una tercera dimensión donde la forma, digamos, es una forma justamente, hay una tercera dimensión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en dualidad, no estamos en tercera dimensión. Estamos pensando en 2 alternativas que están contrapuestas, ¿sí? Es esto contra esto, blanco, negro, ¿sí? Nos olvidamos que hay una gama importante de colores entre el blanco y el negro, ¿sí? Nos olvidamos que hay una tercera dimensión que nos muestra otra forma, ¿sí? O que nos muestra la verdadera forma, ¿sí? Porque me vino esta idea, ¿no? Digo, bueno, muchas veces cuando los que empezamos a meditar, empezamos a conectar con nosotros mismos, recibimos los mensajes y al menos a mí me pasaba en algún punto que yo buscaba esa paz que viene de otros niveles, ¿no? Es como más etéreo, hay mayor tranquilidad, uno está en uno mismo, ¿sí? Y queremos irnos a esas dimensiones porque justamente nos encontramos con esa parte nuestra o queremos estar conectados y está fantástico conectar en esas dimensiones, pero no hay que olvidar que estamos aquí en una tercera dimensión donde las verdades no están en los extremos, ¿sí? Están en el punto donde yo puedo entender que todas son verdad, que todas tienen algo de verdad y ese punto está en el centro, está en la tercera dimensión, ¿sí? Entonces cuando estamos trabajando en esta dimensión no hablamos de dualidad, la dualidad se da porque nuestra mente está programada para pensar de forma dual, pero nosotros no tenemos que estar en nuestra mente, tenemos que estar en nuestro corazón. Cuando estamos en nuestro corazón, nuestra mente entiende todas las gamas de verdades que hay. Las que no puede entender, ¿sí? Desde lo mental, las entiende nuestro corazón. Es
salir de esa mente que es dual. Es importante que nuestra mente se expanda y llegue a un nivel donde la mente se conecta directamente con la conciencia, con la supraconciencia, ¿no? Sí, la mente, cuando nosotros estamos conscientes, está funcionando y también funciona desde nuestro inconsciente. La tercera energía es la supraconciencia, es la que nos trae a esta dimensión, a la tercera dimensión. ¿Sí? Entonces es maravilloso estar en la tercera dimensión. Lo importante es encontrar la forma de estar en la tercera dimensión. Encontrar la forma de entender que lo que nosotros pensamos o la forma en la que pensamos no es la única alternativa que hay. Que otros pueden pensar diferente. Que otros pueden ver cosas diferentes. Después elegiremos con quiénes compartir, qué compartir, pero en realidad esta comprensión nos lleva a el punto donde si yo puedo aceptar la verdad de otro, aunque no coincida con la mía, y la puedo integrar como parte de la verdad, empezamos a unirnos. Necesitamos unirnos, necesitamos volver a ese uno, ¿sí? Cuando hablamos de la tercera dimensión es la grieta. La tercera dimensión, los invito a que vean el posteo donde justamente sale la grieta. Y para los argentinos saben que el concepto de grieta en Argentina es un concepto fuerte, ¿sí? Entonces, los invito a revisar esta idea de la grieta, esta idea de poder integrar las verdades, porque nos vamos a encontrar en otros lugares si nosotros podemos entender que gran parte de lo que escuchamos es parte de la verdad, ¿sí? Y entonces empezar a desarmar lo que no es verdad de lo que es verdad, ¿sí? Y la verdad no la tiene la mente, la tiene el corazón. Entonces, el mensaje es estar en la tercera dimensión, realmente estar en la tercera dimensión, dejar la dualidad y entrar en la tercera dimensión. La tercera dimensión es la unidad, no es la dualidad, ¿sí? No es, me tengo que ir a la fuente para poder entender todas las verdades. No, podés entender, tal vez en un plano más terrenal, pero podés entender estando acá las verdades. Podés hacerlo. No necesitas ser súper espiritual. Necesitamos personas que aquí puedan integrar el todo, puedan comprender, puedan aceptar y puedan rendirse. Para eso, sí o sí necesitamos que estés en la tercera dimensión, ¿sí? Y la tercera dimensión no es solo estar físicamente acá o mentalmente acá. Es necesario que nuestra mente vaya a la tercera dimensión, que es la que más nos cuesta integrar, ¿sí? Bueno, nada, ese es mi humilde mensaje. O darnos, mejor dicho, la posibilidad de conocer en qué o con qué nos estamos conectando, desde qué lugar nos estamos conectando con nosotros mismos y con el entorno, es lo que nos va a mostrar a dónde estamos yendo. Necesitamos estar acá, necesitamos hacer acá, necesitamos sanar acá, ¿sí? Y acá es en tercera dimensión, no en la mente, no en las ideas que tenemos de las cosas. Acá, desde el físico, desde el emocional, desde el mental, desde el espiritual, ¿sí? Desde todos los campos del ser.
Namaste.